Hoy el Señor te dice, se acaban tus imposibilidades. ¿Qué imposibilidades has tenido hasta el día de hoy? ¿Qué es eso en lo que sientes o ves que eres tan débil? El enemigo ha hecho muy bien su tarea de estarnos pasando la película, mostrándonos nuestras imposibilidades, contaminando nuestra mente, contaminando nuestra fe, contaminando nuestra relación con Dios. Hace muy bien su tarea en estarnos colocando en situaciones repetitivas para recordarnos que no hemos superado ciertos sucesos, ciertos miedos o situaciones que traen angustia, donde aunque querramos confiar en Dios nos cuesta porque pensamos que vamos a volver a vivir la misma historia. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que esto siga sucediendo? ¿Cuánto tiempo o qué más debemos pasar para entender que hay que soltar asuntos que nosotros no podemos manejar o controlar, pero que Dios sí? ¿Qué persona o qué situación hace que te vuelvas vulnerable o tus emociones se activen y la paz salga de ti? Necesitamos identificar claramente qué es lo que provoca angustia, qué es lo que nos roba la paz y entregarle todo esto al Señor cada vez que suceda, cada vez que venga esta situación, este pensamiento o esta persona. Y hay que hacerlo las veces que sean necesarias hasta que podamos dominar sobre esto. Pero no le podemos permitir más al enemigo que venga a dañarnos y dañar la armonía con el Señor. Muchos pasajes encontramos en la palabra donde el Señor nos muestra la manera como obra el enemigo y no lo hace para que nos atemoricemos, no, el Señor lo hace para que cuando veamos la manera como el enemigo obra, identifiquemos si en nuestra vida estamos evidenciando algo similar y hagamos lo que como hijos de Dios debemos hacer. Como el ejemplo que tanto hemos traído de un pequeño con sus padres, quienes en cada momento en que se ve vulnerada su seguridad sin pensarlo 2 veces acuden a sus padres. Nosotros tenemos un Padre que nos defiende, que nos cuida, que nos protege y Él siempre nos va a responder, a cuidar y a proteger. El enemigo viene a colocar campamento a nuestra mente y nosotros no podemos dejar que lo siga haciendo. Él viene a colocar un campamento donde quiere colocar ahí la tristeza, el dolor, el agobio, tantas cosas, tantos sentimientos y tantas emociones que cada vez que se activan lo único que nos hace es hacernos sentir mal. Él lo hace con la intención de gritarnos una y otra vez, de mofarse como lo hacía Goliat frente a todo un ejército que supuestamente estaba preparado para la guerra, pero eran tan grandes sus gritos y sus ofensas que cada vez que Saúl y los israelitas lo escuchaban, quedaban aterrados, quedaban profundamente perturbados, dice la palabra. ¿Y cuántas veces vamos a permitir que el enemigo venga a hacer lo mismo con cada uno de nosotros? El enemigo, por medio de sus voceros, viene a gritarnos todo lo que nosotros deberíamos gritarle a él. Nosotros debemos hacer que esa voz se calle y tenemos el poder y la autoridad para hacerlo. Dios ya nos la dio. Nosotros somos los voceros del Señor. Dios nos ha dicho muchas veces que colocó sus palabras en nuestra boca para destruir fortalezas, pero también para establecer su verdad y no podemos sentir más temor de hacer lo que debemos hacer. No nos puede seguir dando más temor abrir nuestra boca y hablar lo que hemos aprendido. Que no nos dé más temor reprender, invalidar o quitar autoridad al enemigo. El enemigo siempre se va a hacer ver como superior, como gigante, como inalcanzable. O se hace ver que para nosotros muchas cosas son imposibles. Nos pasa una película constantemente de nuestras debilidades y lo hace porque la sabe, porque fue él mismo quien por nosotros estar lejos de Dios, nos hizo caer en muchas obras que no fueron buenas, nos hizo ir por caminos que no eran el de Dios, para sacarnos del lugar donde el Señor nos había colocado. Nos hizo cometer muchos errores por causa de sus artimañas y de su sutileza para enredar al ser humano. Por eso se cree con derecho de venir una y otra vez a colocar la tentación o a traer condenación. Pero ya es tiempo que así como David, nosotros le hablemos con carácter al enemigo. Así como en 1 Samuel 17, David le responde al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado.
Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Eso está en 1 Samuel 17, del 45 al 46. Ya es hora que nosotros tomemos el lugar y la identidad que tomó David frente a todo un ejército, frente a un Goliat que venía a vociferarle día tras día lo que no era, quien venía a desafiarlo día tras día, y donde David entendió que el problema no era con él, sino era con Dios. Así que nosotros tomemos el lugar que se nos dio. Recordemos que al enemigo no se le puede enfrentar en su lugar, en su territorio. Al enemigo tenemos que enfrentarlo desde el territorio de Dios, desde el reino donde Dios nos ha colocado. Tomemos nuestro lugar, tomemos la autoridad que hemos recibido, callemos al enemigo, callemos esa voz de una vez y para siempre, no solamente en nosotros, en nuestras familias, en nuestros ministerios. Tenemos que quitarle autoridad a Satanás. Él ya no tiene poder en nosotros, él ya no tiene poder en nuestra familia, él ya no tiene poder en nuestro ministerio. Tenemos que levantarnos y dejarle de dar un lugar al enemigo que a él no le pertenece, un lugar que él usurpó, porque el lugar de autoridad es nuestra. El enemigo ya fue vencido una vez y para siempre. Dios ya lo venció y tenemos que recordarle eso las veces que sean necesarias, hasta cuando ya lo que él diga o lo que él recuerde o las tentaciones que él nos trae ya no tengan poder en nosotros, ya eso no nos conmueva. Es tiempo de levantarnos y así como el enemigo por tanto tiempo nos ha estado gritando nuestros errores, ahora es tiempo que le digamos quiénes somos. Es el momento de creer en Dios, creer que por encima de Dios no hay nada y que el enemigo no tiene ningún poder, excepto el que le damos. Así que levántate, toma el lugar de hijo o de hija de Dios, enfrenta tus batallas con amor, con valor. Deja de lado el miedo, la angustia, el temor. Empieza a pelear desde el lugar que Dios te ha dado. No le prestes más atención o más importancia a todo eso que el enemigo ha venido colocando en tu mente, ya que eso no es la verdad. Ha llegado el momento que te enfrentes a todas esas debilidades desde la fe, desde la luz. Recuérdale al enemigo que él ya fue vencido. Recuérdale al enemigo quién eres tú y quién es Dios. Bendecido día.